Mi nombre es Arlette y tengo 29 años. El olor a pavo asado todavía hace que se me tense la mandíbula, porque esa fue la noche en que mi hermano se levantó en Acción de Gracias y anunció que nuestros padres le habían dado en secreto la empresa que yo construí, y que yo no iba a recibir nada. Estábamos sentados alrededor de la larga mesa de roble de mis padres, la misma en la que alguna vez hice malabarismos con facturas y laptops mientras todos los demás veían fútbol americano, y las velas parpadeaban como si supieran que algo terrible se avecinaba. Mi hermano se aclaró la garganta con esa confianza practicada que siempre llevaba como un traje a medida, levantó su copa y lo dijo lo suficientemente alto como para clavar cada conversación en la pared antes de comer. Solo quiero agradecer a mamá y a papá por creer en mí y entregarme oficialmente la empresa. Y luego con una sonrisa aumenta la tensión en la reunión familiar que cortaba, añadió, Arlette ya no estará involucrada. Sentí que el calor subía detrás de mis ojos. No porque estuviera sorprendida, la traición también tiene un olor, metálico y familiar, sino porque el momento fue quirúrgico, elegido para humillar. Mis padres no me miraron ni siquiera cuando él dijo que yo no recibiría nada, como si la palabra misma fuera un veredicto ya sellado. Construí esa empresa desde un escritorio prestado en un estudio con corrientes de aire, noches impulsadas por café barato y esperanza obstinada, mientras mi hermano se encontraba a sí mismo a mis expensas. Y ahora estaba allí parado como un héroe en una historia que nunca había escrito. Pensé en el primer cliente que conseguí prometiendo un cambio radical que apenas sabía cómo cumplir, los contratos que negocié con las manos temblando debajo de la mesa, las semanas de nómina en las que le pagaba a mi equipo antes que a mí misma porque no soportaba decepcionarlos. Y todo eso pasó por mi mente mientras mi madre se secaba los labios con una, el hermano se levanta en la mesa servilleta, y mi padre estudiaba las vetas de la madera como si pudieran absolverlo. Mi hermano siguió hablando, embelleciendo la narrativa, diciendo que nuestros padres querían estabilidad, querían un líder real, querían a alguien que pudiera llevarla al siguiente nivel. Y pude escuchar cómo el aire de la habitación se enrarecía, tenedores suspendidos, familiares conteniendo la respiración. Porque las cenas familiares tienen una forma de convertirse en juicios sin jurado. Los ojos de mi tía se desviaron hacia mí. Mi primo tosió y el silencio me rogaba que jugara mi papel, que me encogiera, que me lo tragara. En cambio, tomé un sorbo de vino, lo suficientemente lento como para sentir el cristal frío contra mis labios, y saboreé el coraje que había estado acumulando durante años. Porque ese fue el momento en que las palabras en la miniatura de mi vida se formaron, el anuncio impactante exactamente como se repetirían más tarde. Mi hermano se levantó en acción de gracias y anunció que nuestros padres le habían dado en secreto la empresa que yo construí. Y que yo no recibiría nada. Así que tomé un sorbo de vino, miré a mi papá y dije, ¿debería decirles yo ahora, o quieres hacerlo tú? La pregunta cayó como un plato estrellándose contra el suelo, haciendo añicos la cuidadosa historia que mi hermano estaba contando. Y por primera vez esa noche mi padre me miró. Sus ojos contenían el pánico de un hombre que sabe que acaban de sacudir un cajón cerrado con llave. Tartamudeó algo sobre el momento adecuado, sobre la familia, sobre la gratitud. Pero la atención de la habitación se había vuelto hacia mí. La gravedad se recalibró y pude sentir cómo los años de ser la callada se desprendían. Recordé los correos electrónicos que había guardado, las firmas en las que había insistido cuando mis padres me presionaban para mantenerlo informal, las cláusulas que había agregado a altas horas de la noche porque confiaba más en el papel que en las promesas. Recordé que el nombre de mi hermano faltaba en los momentos, no vas a recibir nada, documentos cuando importaba y aparecía misteriosamente cuando no, y entendí entonces que su plan dependía más de mi silencio que de su discurso. No levanté la voz, no lo necesitaba, porque la calma puede ser más ruidosa que los gritos. Y dejé que la pausa se alargara hasta que incluso el pavo pareció enfriarse. Luego volví a preguntar, suavemente, ¿debería decirles yo ahora, o quieres hacerlo tú? La sonrisa de mi hermano vaciló. La habitación se inclinó hacia adelante y en esa respiración contenida, sentí florecer algo desconocido, el control. Porque la verdad, una vez invitada, tiene la costumbre de entrar sin pedir permiso. Y sabía que pasara lo que pasara a continuación, la historia ya no se contaría sobre mí sin que yo estuviera en la habitación. La habitación se quedó congelada después de mi pregunta. Y en ese silencio finalmente comprendí cuánto poder proviene del simple hecho de negarse a ser borrada. Mi papá abrió la boca, la cerró, luego trató de reírse para restarle importancia,
pero la risa se quebró, y mi hermano cambió el peso de su cuerpo como un hombre que se da cuenta de que el suelo bajo el llano es sólido. Mientras yo dejaba mi copa reacción silenciosa y lucha interna con cuidado y les decía que había cosas que todos merecían escuchar. Porque esto no se trataba solo de sentimientos heridos, se trataba de la verdad. Expliqué que la empresa no había sido un proyecto familiar como les gustaba decir, sino algo que yo había empezado sola a los 23 años con un préstamo que yo misma pagué. Que cada uno de los primeros contratos me nombraba como fundadora y única propietaria. Que mis padres solo habían entrado más tarde ofreciendo consejos que lentamente se convirtieron en presión. Y que el repentino ascenso de mi hermano había ocurrido a mis espaldas mientras yo negociaba nuestra mayor expansión. Observé cómo cambiaban los rostros a medida que los detalles reemplazaban las suposiciones. Y pude sentir que la narrativa se escapaba de las manos de mi hermano mientras los familiares se inclinaban hacia adelante, haciendo preguntas que él no podía responder. Mi madre intentó interrumpir, diciendo que este no era el lugar, que Acción de Gracias se trataba de estar unidos. Pero señalé aún tranquila, aún firme, que ellos habían elegido este lugar cuando anunciaron que yo no recibiría nada el sorbo de vino y el punto de inflexión, y que la unión construida sobre mentiras era solo una palabra más bonita para el control. Mi hermano espetó que yo estaba exagerando, que la empresa necesitaba una presencia más fuerte y que él solo estaba asumiendo la responsabilidad. Y fue entonces cuando deslicé la carpeta que había traído, sin abrir hasta ese momento, sobre la mesa hacia mi papá, diciéndole que él podía explicar las firmas o dejar que yo lo hiciera. La carpeta contenía copias de los documentos de constitución, acuerdos de participación y correos electrónicos que reconocían mi propiedad exclusiva, y mientras mi papá los hojeaba, sus hombros se hundieron. El peso de las pruebas lo inclinó hacia adelante mientras la confianza de mi hermano se desvanecía en ira. Alguien jadeó cuando se dieron cuenta de que mi hermano había sido nombrado director ejecutivo interino sin autoridad legal, y otro familiar murmuró que esto se veía mal, muy mal. No disfruté de su incomodidad. Pero tampoco suavicé la verdad. Dije que había descubierto el intento de transferencia semanas antes, que ya había consultado a un abogado y que había decidido esperar hasta Acción de Gracias solo porque esperaba que eligieran la honestidad antes que el espectáculo. Pero la verdad comienza a salir a la luz, dado que no lo habían hecho, había terminado de proteger sus sentimientos a costa de mi futuro. La discusión estalló entonces, voces superponiéndose, acusaciones volando, mi hermano insistiendo en que le habían prometido todo desde la infancia, mis padres suplicando que solo intentaban mantener la paz, y yo repitiendo una y otra vez que la paz sin justicia es solo silencio impuesto. Finalmente mi tío se levantó y les dijo a todos que se detuvieran, recordándoles que los hechos importaban más que el orgullo. Y en esa pausa mi papá finalmente admitió lo que había intentado ocultar, que la empresa era legalmente mía, que cualquier intento de regalarla fracasaría y que habían esperado que la presión me hiciera ceder. Escucharlo en voz alta se sintió como una puerta cerrándose detrás de mí, definitivo y liberador. Y me levanté, les agradecí a todos por escuchar, y dije que me iba porque el resto podría manejarse a través de abogados, no con sobras. Salí a la fría noche con mi abrigo a medio abrochar, el corazón acelerado, pero la espalda recta. Y por primera vez en años me sentí ligera, como si hubiera soltado una carga que no sabía que estaba llevando. Las semanas que siguieron fueron un desastre, mensajes de enojo, disculpas forzadas y eventualmente silencio. Pero el resultado fue claro. Mi hermano perdió su ilusión de consecuencias y repercusiones emocionales herencia. Mis padres perdieron la influencia de la que habían dependido. Y yo gané algo más valioso que una disculpa, que fue claridad. La empresa se estabilizó bajo un liderazgo elegido por su competencia, no por sangre. Y aprendí que la lealtad familiar no significa aceptar la traición como tradición. Cuando la gente me pregunta ahora si me arrepiento de haber hablado en esa mesa, recuerdo las velas, el pavó, la forma en que mi voz no tembló cuando pregunté, ¿debería decirles yo ahora, o quieres hacerlo tú? Y sonrío porque esa pregunta lo cambió todo. No solo para mí, sino para cualquiera que esté mirando a quien se le haya dicho que se calle por el bien de la paz. Si esta historia resonó contigo, si alguna vez te han dejado de lado, subestimado o reconocimiento final y desenlace te han dicho que no recibirías nada después de darlo todo, entonces quédate en este canal. Suscríbete ahora para no perderte más historias reales y poderosas sobre defenderte, reclamar tu valor y ver cómo la verdad finalmente ocupa el asiento que merece en la